8:03 de la mañana, muchísimas gracias a ustedes por continuar en nuestra sintonía. A esta hora somos tendencia en la posición número 3 de Venezuela. Muchísimas gracias por comenzar a interactuar con nosotros. A esta hora nos corresponde darle la bienvenida a nuestra última invitada de la mañana de hoy. Ella es Egle González Lobato, es directora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela y del proyecto Entendimiento Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantadísima, gracias. Quisiera comenzar esta entrevista porque hoy se cumple un mes de los hechos del 30 de abril. Luego de que se generaron estas acciones a las afueras de la base aérea La Carlota, conducida por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y también acompañado de otros dirigentes políticos, se ha agravado la situación en Venezuela, no solo política, sino también en la calidad de vida de los venezolanos. Hemos visto que ya al día de hoy son 24 diputados a quienes la Asamblea Nacional Constituyente le ha allanado la inmunidad parlamentaria. Por otra parte, también hemos visto que en plenaria de la Asamblea Nacional se discutió la ley de adhesión al TIAR. ¿Cómo ve usted o cómo evalúa esta situación luego de un mes de estos hechos? Sí, bueno, muy buenos días a la audiencia, a la gente que nos está mirando. El 30 de abril uno puede decir que fueron sucesos, hechos muy desafortunados que se agudizó la crisis política, sobre todo en el liderazgo que tiene que ver con la oposición. Sin embargo, eso ocurre dentro del conflicto interno que hay en Venezuela. Y con posterior a ello, lo que ha pasado es que cuando viene lo de Noruega, que entonces precipita ese esfuerzo de la comunidad internacional, que entiende que la agudización del conflicto político puede conllevar a violencia, y entonces se genera un esfuerzo mundial, global, donde paralelamente a los esfuerzos de la Unión Europea con el Grupo de Contacto Internacional se suma Noruega, recibe el apoyo internacional tanto de Rusia como Estados Unidos, que son claves en este conflicto. Y menciono esto porque en plenas reuniones de Noruega, en Oslo, se dan dos situaciones complicadas, que es que a través del Tribunal Supremo de Justicia se continúa asediando a los diputados, se dicta nuevamente una medida que allana la inmunidad parlamentaria, pero en la Asamblea Nacional también veíamos que se dictaba el acuerdo sobre el TIAR. Entonces lo que uno logra entender es que es un equivalente a que no hay cese de fuego, no hay cese de hostilidades. Mientras están las conversaciones, las partes lo que han hecho es como irse hacia los extremos y han tomado decisiones que tienen un poco más que ver para dar respuesta a esos grupos extremos que apoya a cada parte. Ahora, en el conflicto. ¿Cuál es la postura o cuál es la posición de los venezolanos tras un mes del 30 de abril? Porque su calidad de vida se ha visto afectada luego de los hechos del 30 de abril. ¿Cómo ha reaccionado la población venezolana? Mira, en este momento es muy agudo. Si algo tenemos que entender, que a veces nos cuesta mucho, es la intensidad del conflicto. Es decir, nosotros estamos enterrando niños. ¿Quién tiene piel en este país para soportar lo que nosotros estamos mirando? O sea, ¿quién tiene piel para aceptar que las madres entierran a sus hijos? Nadie. Quiere decir que el conflicto tiene que haber un interés, porque nadie puede soportar que los más sensibles, como los niños, como los enfermos, terminen padeciendo esta falta de acuerdo entre la dirigencia política. Que estamos mal, estamos muy mal, pero podemos estar peor. Entonces, por eso es que hay que, frente a eso, hay que celebrar y decirle a la sociedad venezolana, estos esfuerzos que se están haciendo en el liderazgo político, hay que apoyarlos. ¿Y cómo lo apoya usted? Tratando también de llevar hacia el estado de la sociedad, hacia los sectores de la sociedad, esos puntos de encuentro, esos reconocimientos. Ahora, desde hace algunas semanas, de manera extraoficial, se había conocido que había acercamiento entre el Ejecutivo Nacional y la oposición en Oslo, Noruega. El día de ayer, la oposición venezolana y la Asamblea Nacional emitió un comunicado que estos encuentros no tuvieron ningún resultado. ¿Qué costo político puede tener tanto para la oposición como para el gobierno que estas negociaciones no hayan llegado a ningún acuerdo?
Mira, yo ayer, por ejemplo, pensaba, bueno, pero no hay nada de Oslo, no sé nada de lo que está pasando en Noruega. Eso quería decir que las cosas iban bien, porque no se sabía nada. Claro. O sea, había una reserva necesaria. Ahora, no hay acuerdo, bueno, pero tampoco vamos a pretender que haya un acuerdo. Además, ¿cómo puede ser ese acuerdo si hay una diferencia tan grande entre el petitum de cada una de las partes? Claro. Entonces, lejos de pensar que eso puede tener un impacto negativo, es un impacto positivo. Lo que me gustaría destacar es el compromiso tanto del oficialismo como de la oposición por continuar ese camino del entendimiento, de los acuerdos, de la mediación para resolver a través de una solución política. ¿Cree usted que en un corto plazo, a propósito de este tema, puede haber un nuevo acercamiento entre el gobierno nacional y la oposición? Es que creo que continúa. Ahora, hay que asumirlo. Es que nosotros, realmente lo que nos ha faltado siempre, esa cultura que nosotros tenemos que sentarnos para acordar, para llegar a acuerdos. Nosotros no tenemos esa cultura, sobre todo, ¿cuál problema teníamos nosotros? Pero lamentablemente, esas 2 décadas de diferencia entre los venezolanos ha llevado hasta acá ese desencuentro que tenemos que cada vez reducirlo más. Y para mí continuarán esas conversaciones y ahora cada una de las partes seguramente analizará las propuestas que llevaron, porque el oficialismo llevó algo que no sabemos en qué términos lo llevó y la oposición que reúne a varios sectores también. ¿Hay disposición entre las partes a ceder? Porque la Asamblea Nacional y los dirigentes de oposición están solicitando los 3 puntos que plantearon en el mes de enero, que es cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Por su parte, el Ejecutivo Nacional no va a aceptar elecciones generales, lo ha indicado el mandatario Nicolás Maduro. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo en este momento donde ninguna de las partes quiere ceder? Bueno, el primer acuerdo es que se sienten, que se escuchen. Eso ya es un logro, ya eso es enorme. Y lo otro es que en las partes está la palabra elecciones. Elecciones que tiene diversas modalidades. Pudieran estar pensando al final que si esto va a la consulta de los ciudadanos, sea a través de un proceso de naturaleza electoral. Ahí se puede estar planteando varias propuestas pueden estar. Elecciones presidenciales, luego parlamentarias y luego todo. O decir, bueno, el orden parlamentarias primero y luego presidenciales. O quizás lo que se esté pensando es llevar, o pudiera ser, una especie de consulta popular. ¿Cuál cree usted que puede ser la opción más factible para el conflicto que vive hoy en día Venezuela, no solo político, sino también económico y social? Es que, fíjate, cuando uno analiza los niveles y variables de la democracia, se da cuenta que esas variables no solamente son objetivas, sino que a la democracia también la lesiona la pobreza, la lesiona el hambre, y también la lesiona esa simpatía por los extremos que no permite que los moderados tomen decisiones. ¿Qué decisiones? Paralelamente, decisiones políticas y decisiones económicas. Tiene que haber, eso no solamente es una solución de quién va a ser el presidente, sino cómo se logra garantizar una gobernabilidad que va a implicar decisiones en diferentes aspectos con una inclusión de diversos sectores. Señora sectores. Egle, en medio de este conflicto por el poder entre la oposición, entre el gobierno, en el medio está el ciudadano común, que es el que vive día a día toda esta crisis política, económica y social. Y a propósito de este tema vamos a estar conversando en la próxima parte. A las 8:12 de la mañana nos corresponde realizar una nueva pausa comercial, como siempre invitándolos a ustedes a interactuar a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. En la próxima parte estaremos leyendo sus comentarios y preguntas.